Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Charlemos de. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema referente al racismo, que es el mito del racismo hacia la inversa en México. Bueno, me presento. Para los que no me conocen, yo soy Paulina García y soy vicepresidenta de la delegación del Movimiento Chivitas Políticas en Guamistapalapa. Y pues hoy voy a estar con ustedes platicando con Dulce Isae Mendoza Herrera, joven feminista incómoda, difusora de movimientos sociales y del activismo por la justicia social y por los derechos humanos, estudiante de ciencia política de la Universidad Autónoma Metropolitana, promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, ex participante del colectivo Hagamos Política, que igual tiene su sede en Guamistapalapa, y de diversos colectivos juveniles, así como ponente del programa radiofónico Debate Joven de ABC Radio, y actualmente miembro de la colectiva feminista B de Violeta. Y además, una gran compañera, excelente amiga, que yo quiero, respeto y adoro con todo mi corazón. Bienvenida, Dulce, a esta invitación a participar en este Charlemos de. Muy contentos de que estés con nosotros aquí participando. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a todo su movimiento y todo su colectivo que está realmente intentando revolucionar conciencias, ¿no? Desde distintas charlas que yo he visto que han tocado temas muy buenos, como salud mental y etcétera, o sea, la verdad, muy buenos y pues, un placer estar aquí. Y qué mejor que hablar con temas incómodos que nos cuestan a México hablarlos. Sí, sí, claro, para visibilizar aún más los problemas, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando sobre qué es el racismo en el mundo, en el país. ¿Qué es, qué es el racismo? Bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla como para un poco sea más, un poco más dinámico el asunto. Bueno, eh, El asunto. titulé digamos, el conversatorio racismo hacia la inversa con Hacia signos de interrogación, porque podemos verlo desde el privilegio y decir que existe, o podemos verlo desde la realidad y ver qué más se puede pensar desde esta idea, ¿no? Entonces, en la presentación de hoy, ay Dios, en la presentación de hoy vamos a ver, pues, qué es el racismo, qué tiene que ver la pigmentocracia y de qué manera se están relacionando con la meritocracia. Hay una disculpa, es que ya saben, el racismo hacia la inversa existe. Y este sobrenombre que muchos llaman un insulto racista, ¿qué tanto es un insulto racista o qué tanto es un insulto, mejor dicho, de discriminación? Los white mexicanos, o como, no sé, como si ustedes lo gusten pronunciar, racismo en Latinoamérica, que es muy importante porque muchas de las veces lo vemos como solamente en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa con el Black Lives Matter? Eh, Era súper importante visibilizarlo en ese momento que estaba pasando en ese país, claro, por supuesto, y eso jamás vamos a decir que es vamos a minimizar la lucha, sí, pero sin embargo también aquí en México y en general en Latinoamérica hay una especie de mantito, por así decirlo, cubriendo el racismo que no Sí, solamente está claro. en la sociedad, sino está en la estructura, ¿no? Entonces, por eso también me parece importante abordarlo como un tema más y no nada más como sobrepaso, ¿no? Porque es importante, porque después entonces entendemos cómo es que se normaliza tanto que llega a ser gracioso para algunas personas discriminar, bueno, ejercer el racismo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con el humor negro? ¿Y qué tan humor negro es, ¿no? ¿Qué tan, ellos dirían, políticamente incorrecto es, ¿no? ¿Y qué Correcto. podemos hacer, por ¿Qué tan, supuesto? incluso qué tan aceptable es este humor negro como forma de chiste, de broma? O sea, ¿qué tan aceptable es decir, ay, o sea, excusarme con el hecho de decir, ay, es que mi amor negro es así y yo no estoy aceptando a nadie, ni estoy discriminando a nadie, ni estoy siendo grosero con nadie, cuando desgraciadamente sí lo estás haciendo?
y normalices el hecho que las demás personas también lo hagan y reproduzcan ese tipo de comportamientos que estamos hartos de que se sigan reproduciendo en México y en el mundo. Claro. Y bueno, entonces, Bueno, una definición, esto me gustaría aclarar antes, yo no saqué la definición, ni me la inventé, ni nada, ¿no? Justamente he estado siguiendo, a partir de el Black Lives Matter, un poquito más atrás, he estado siguiendo colectivos y páginas de difusión, pero que directamente hablan desde ahí, desde el no tener el privilegio de, digamos, de tener una vida cómoda con este color. Y digo cómodo porque más adelante desarrollaré el tema de la pigmentocracia y qué tiene que ver, ¿no? Entonces, y además es importante decir que definiciones como las que nos da la RAE hay que cuestionarlas mucho. ¿Por qué? Porque ¿quién hace esas definiciones? ¿No? Gente, una, que es europea, dos, que es blanca, y tres, que es hombre, ¿no? Entonces, y no por y no por ejercer algún tipo de discriminación sobre ellos, sino por el hecho de sí, que es tanto su privilegio y su posición digamos, de la esfera en donde está, que realmente dar una definición como la que hay en la RAE es muy banal y llega incluso a esencial, o sea, a ser muy esencial el racismo y como algo muy ligero, y cuando no lo es, ¿no? Cuando es algo que tiene que ver con estructuras históricas de opresión sí, sobre... claro, el proceso histórico acerca del racismo. Sí. Exacto. Entonces, esta definición la encontré en Racismo MX, que está así en Instagram, y va a estar racismo también. De ahí los dos junté como lo que ellos decían y esto fue lo que, digamos, salió. Es la jerarquización de las personas asignándoles atributos morales, educativos y espirituales con base en su tono de piel, rasgos, o sea, es decir, o sea, lo que se ve, por ejemplo, y ellos lo dicen como fenotipo u origen nacional y étnico. Cuando hablamos de atributos morales, educativos y espirituales, es justamente lo que hay en el imaginario colectivo que nos dice que es esa persona, ¿no? Por ejemplo, y eso lo comparto desde mi propia experiencia, ¿no? Mi mamá, y eso siempre voy a estar muy orgullosa de ello, ha trabajado, y así es como la mayor parte de, hasta antes de la pandemia, así hacía, así nos había, digamos, salir adelante todos en conjunto, ¿no? Y mi mamá es empleada del hogar, ¿no? Y entonces, muchas de las veces cuando yo iba más chiquita, porque ya desgraciadamente actualmente no puedo como irla a ayudar más veces, en ese momento, antes de la pandemia, justo porque pues ya me atravesaba la escuela, el trabajo y otras cosas, ¿no? Y bueno, la pandemia pues ya, pues ya no trabaja, ¿no? Entonces, ahorita justamente una anécdota que a mí me pasaba mucho es justo que nos atribuían algo, ¿no? Una sola vez en una casa de una empleadora de mi mamá, le habían dicho que si no sabía dónde estaba tanto dinero que habían dejado sobre la mesa. Y esto tiene mucho que ver, no solamente el hecho de que nos preguntaran a nosotros cuando había otras tantas personas ahí, ¿no? Entre ellos sus hijos, ¿no? Y que pues probablemente es justo esto de, pues, si soy mi hijo, pues a lo mejor si es mi hijo, pues lo puede agarrar, ¿no? No sé cómo tengan sus normas en sus casas, ¿no? Pero justamente el señalar a las personas, y no solamente por el tema de que es tu servidor, bueno, en tu empleado en este caso, sino el tema es que le adicionamos que, digamos, esto fue un episodio tantito de lo que mucha más gente vive, ¿no? Va a centros comerciales y solamente porque la ven morena o la ven afro o la ven indígena, o sea, justamente por esto van y lo siguen, ¿no? Como si fuera una especie de decir, un parámetro de decir, es que no va a poder pagar, ¿no? Entonces, justamente a eso nos referimos cuando decimos atributos que sesgan la opinión y más que nada cómo conoces a esa persona, ¿no? Y en el tema educativo es lo mismo, ¿no? Lo más que se espera de maestros de universidad, por ejemplo, ¿no? Es que no sean morenos, ¿no? O de las maestras, ¿no? Y justamente es por el imaginario de estos prejuicios, ¿no? Porque en el colectivo tenemos, en el imaginario colectivo tenemos que una persona pobre es morena y no ha estudiado, ¿no? Ese es lo que tenemos como imagen, ¿no? Entonces, por eso también se dice que la pobreza tiene color de piel, y ahorita más adelante lo veremos. Sí, claro. Entonces, ¿qué se supone entonces que es el racismo
y la discriminación. La discriminación, por un lado, viene del prejuicio, ¿no? De una idea prehecha sobre algo o alguien en este caso, que justamente hace una diferencia, ¿no? Este prejuicio puede desarrollarse, mejor dicho, en una discriminación y que es justamente la exclusión de un grupo, el trato diferente, etcétera, ¿no? Y que esta, todos la podemos sufrir, todos, ¿no? Sí, Eh, todo. no hay distinción de edad, ni en este caso, de características, ni nada, ¿no? O sea, todos en ese sentido, la discriminación por cualquier cosa, cuerpo, porque eres mujer, o sea, etcétera, ¿no? Claro. En cambio, Justo, perdón, no, continúa. no, adelante. Bueno, no, justo hablando de mil y una anécdotas, hace un par de semanas yo estaba comprándole a uno de esos puestecitos ambulantes un elote. Entonces, la señora me dice, ¿sabes qué? No tengo cambio. Y le habla a su marido en un dialecto que pues obviamente yo no entiendo, en su lengua materna, Sí, claramente porque pues, yo no sé. Y entonces fue como, señora, ¿qué dialecto es el que usted está hablando? Y dice, no, pues es náhuatl, nosotros somos de Puebla, dice, pero las personas que vienen de allá y viven aquí en la Ciudad de México han dejado de hablar su lengua materna por el miedo que les representa que alguien te escuche y te juzgue y te haga sentir menos sí, por la forma en la que tú hablas y la forma en la que, y el lugar, perdón, en el que tú, en el que vienes, del que vienes. Y fue como de, no, señora, ¿cómo cree? Y sí, desgraciadamente me contó una anécdota que tuvo en el metro, en el que ella venía hablando con su esposo, y una señora fue como de, India, lárgate de aquí, y esto, y el otro, y fue como de, no, pues, porque obviamente si una persona que sabe el valor que tienen las lenguas para México, obviamente se hubiera metido y le hubiera dicho a la otra, ¿sabe qué, señora? Discúlpeme, pero usted no sabe. O sea, la verdad hay que valorar a las personas que todavía quedan y que hablan los dialectos como náhuatl, zapoteco, mixteco, etcétera. Entonces sí fue como muy indignante porque digo, no puede ser. Y más que dejan morir algunas personas en esa lengua por el hecho de que viven en la Ciudad de México y no quieren ser discriminados. sí. Entonces ahí chocan eh, muchas situaciones y sí, todo esto a raíz de la discriminación, del racismo, y digo, qué mal, porque todavía en México hay personas que creen que esto no existe cuando es más que evidente que existe, y se dan a la tarea de decir es que, al contrario, el racismo a la inversa ya me lo están ejerciendo ustedes, porque me dicen a mí que privilegiado, que esto, que el otro, cuando nunca se les ha privado de derechos como lo han sido, como se han privado de derechos a otras personas, parte de la minoría. Pues, Entonces, sí es una cuestión que hay que debatirse y que cuestionarse muchísimo. y bueno, regresando un poquito al tema, entonces, bueno, digo al tema, pero en realidad es algo que justo va en una, o más bien que se tiene que ver en la interseccionalidad que se tiene que tomar las cosas, ¿no? Porque el racismo atraviesa muchas de las cosas que vivimos diariamente la gran mayoría de la población mexicana, ¿no? Eh, porque eso atraviesa la pobreza, atraviesa la pérdida de lenguas, o sea, justamente todo esto y un factor socioeconómico incluso, ¿no? O sea, como, Claro. o sea en general. Y bueno, entonces la discriminación viene desde ahí, ¿no? Desde el prejuicio y desde una idea prehecha y todos la podemos sufrir. En cambio, el racismo es una combinación entre dos cosas, entre los prejuicios, en este sentido, raciales, y el poder o las estructuras de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque es sistemático. ¿Y qué queremos decir con sistemático y estructural como está en la presentación? Es que no solamente es algo que, digamos, pasa de la sociedad, sino crece y se institucionaliza, se hace ley, se hace movimientos, ¿no? Se hace una opresión en la que se vulneran los derechos humanos. Y es ahí donde realmente está lo estructural y lo sistemático. Y además, de que cuando hablamos de una opresión histórica, quiere decir que las condiciones que para tener una calidad de vida digna
que tuvieron grupos privilegiados como los peninsulares o los criollos en este sistema de castas, no los tuvo los indígenas, los afrodescendientes, etcétera, ¿no? Entonces, justamente a eso nos referimos con sistemático y estructural, ¿no? El término racismo sistemático justamente lo acuña un sociólogo que se llama Joe Feit, perdón la pronunciación, pensando en que las estructuras de Estados Unidos, el sociólogo de Estados Unidos, eran racistas porque justamente había leyes que, y incluso hasta hace poquito, literal, eh, con el movimiento incluso hasta el presente se sigue peleando, ¿no? Por la vida de los afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, justamente, él decía, estas instituciones lo que hacen es no solamente hacer valer los derechos de una persona más por encima de otras, ¿no? Sino también en los procesos que se llevan, por ejemplo, en el estilo de, retomando el caso, por ejemplo, de George Floyd, ¿no? Que fue con alto uso de violencia, fue arrestado. Entonces, en este sentido, estos procesos que se llevan a través de una vía legal hacen esta institucionalización del racismo. Entonces, por eso habla el psicólogo, el sociólogo, desde un racismo sistemático y estructural, por casi antonomasia. Por eso, cuando hablamos de racismo y cuando estas personas llegan y dicen, ay, es que me discriminaron porque me dijeron what mexican, o me dijeron fifino, es el ahora nuevo estilo de polarización, pero esto viene combinado con un tema político que es punto y aparte, no tan punto y aparte, porque sí tiene que ver, pero digamos, ahorita es otra característica que se está viendo, ¿no? O que se está transformando las discriminaciones y la polarización entre la sociedad, ¿no? Pero justamente el que te digan o el que te lleguen a hacer el comentario de fifí, privilegiado o white mexican y tú sentirte ofendido, quiere decir entonces que no reconoces desde dónde estás y no por el simple hecho de decir, ay, yo tengo privilegio, ¿no? Y gozarlo, ¿no? Sino darnos cuenta de que tenemos estos privilegios que no solamente nos aseguran a lo mejor un estilo de vida mejor, sino incluso hasta la vida, ¿no? Si eres hombre privilegiado de una esfera económica más o menos alta, ajá, pues, ¿qué te puede esperar? Jamás vas a poder, jamás vas a saber lo que significa salir, lo que significa estar al constante peligro de que, en el caso, ¿no? Te violen, te acosen, etcétera, ¿no? Y encima, aparte de todo eso, de que te nieguen las cosas por el simple hecho de cómo te ves y de qué color eres, ¿no? Y que, bueno, incluso la ciencia ya lo ha dicho, no existen las razas, es una diversidad Sí, genética. no Justo. Y bueno, me sorprende entonces, mucho cómo incluso hay algunos autores hoy en día que se atreven a afirmar que las razas existen y que literalmente lo dicen, pero pues sí, efectivamente no es el caso. Pero bueno, dejo continuar. y justo, también me gustaría hacer otra distinción de discriminación, racismo y qué es la xenofobia, porque sí viene junto con pegado en algún sentido, pero son cosas distintas. La xenofobia es como este tipo de discriminación, es un tipo de discriminación que se hace por la nacionalidad y o etnia de la que eres parte y que cuando sales pues se hace más notorio. Entonces, aguas, ¿no? Cuando, por ejemplo, antes se usaba mucho, o bueno, no sé qué tan vigente siga usándose el mi rey, ¿no? O este tipo de pronombres. Justamente a la gente privilegiada, así se le decía, ¿no? Entonces, cuando un mi rey venía y nos contaba, no, es que a mí por ser mexicano me dijeron, ¿eso es racismo? No, sufriste discriminación, pero no racismo. Porque, pues, como decías, ¿no? O sea, estas son condiciones incluso de derechos humanos y que te permiten incluso vivir, ¿no? Entonces, justo viene lo siguiente, la pigmentocracia. Primero vamos a tocar lo que significa la pigmentocracia y después vamos a retomar como este tema de qué es la meritocracia y qué tiene que ver o cómo se relacionan, o cómo interactúan en el tejido social, no solo mexicano, sino realmente en muchas de las partes, y creo, o ahí voy a tomarme ignorante, perdón,
es que desconozco si, si en algún país realmente el racismo se haya acabado. Entonces, ignoro si hay algún país que realmente haya acabado con él profundamente, ¿no? Creo que Sí, esto sí, yo es una también. realidad. Justo. Creo que esto es una realidad que más allá de Latinoamérica, más allá de Estados Unidos, más allá de Europa, es una situación a nivel social mundialmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir pigmentocracia? Está compuesta digamos, dos grandes palabras. Pigmento, que hace referencia al color, y cracia, que desde la raíz griega es dominio o poder, ¿no? Y, ay, perdón, el sociólogo Patricio Solís, perdón, sí, sociólogo, lo delimita como, o lo define como el tono de piel de las personas tiene efectos fuertes e importantes sobre su posición socioeconómica y la estratificación social, ¿no? O sea, esa es la pigmentocracia, es decir, que sobre el valor de tu color de piel vas a tener cierta posición económica, cierta posición social o cultural. Eh, el concepto, en primera instancia, lo acuña el antropólogo chileno Alejandro Lipschutz, perdón la pronunciación, eh, y era justamente para explicar la estratificación social en las colonias españolas en América, ¿no? Que justo justificaban el sistema de opresión en el que se vivía y en el por qué tú tienes que vivir en la miseria y yo puedo vivir en todo el privilegio, ¿no? A lo mejor hasta aquí está sonando un poco repetitivo lo que estamos diciendo, pero es que justamente es así como son las cosas, ¿no? O sea, no podemos agarrar como al racismo y verlo como algo muy esencial y que no se vincule a lo que estamos diciendo, ¿no? O que no tengamos que estar repitiendo esto, porque justo se va la idea de lo que es o del por qué tanto daño ha hecho, ¿no? Que incluso ha robado vidas, ¿no? Y un ejemplo Claro. Y un ejemplo es justo lo que pasa en Estados Unidos. Claro que sí es un ejemplo, como decía al principio, pero también lo que pasa aquí con los indígenas, lo que pasa aquí con la población que se identifica como afromexiquense, que ni siquiera, y hasta apenas el año pasado, fueron reconocidos Se reconoce como como diversidad, ajá, sí, como diversidad cultural. a la población afrodescendiente. Sí, Imagínate, muy lamentable. Sí, justo. ¿Y qué pasa cuando un gobierno o en general se invisibiliza a un grupo vulnerable? Pues no se les da la atención ni desde política pública ni desde ningún nivel, ¿no? se Porque priva de sus aparte, derechos. justo, o sea, algo tan esencial como los derechos para vivir, Sí, justo eso. Entonces, cuando no reconocemos que existen, entonces llegan a pasar muertes horribles, incluso, pues, no sé, como, igual como un poco lo que está pasando. Esto, lo de Colombia tiene que ver un poco con otras cosas que también allá está muy fuerte, pero también en Colombia ha habido casos muy fuertes de muertes por racismo. Eh, entonces, es una cosa que, vuelvo a repetirlo, es una situación mundial, un vicio, o, o no sé cómo llamarlo, describirlo, ¿no? Pero es justo es algo que tenemos que erradicar pensando desde dónde estamos nosotros, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? El, algo que quise citar de un artículo en Forbes que, si no me mal me parece, se llama, no es cierto, salió a partir de esta gran discusión que existió con una comentarista, con una, con una ponente que hubo en un foro de debate, Estefanía Veloz, que justo decía esto sobre la Fórmula 1, ¿no? Tú entras y están todos los foritos, ¿no? Es un asunto de pigmentocracia. Y la gente entonces la comenzaba a atacar, etcétera, ¿no? Que esto no existe incluso, ¿no? Y ahí va esto, justamente ahí se incierta. México puede decirte, en México no existe el racismo porque todos somos uno, porque somos mestizos. Somos esta idea de que incluso desde tiempos de la revolución, post-revolución, mejor dicho, somos la raza cósmica, ¿no? Somos el mestizaje, ¿no? Entonces, justamente es ahí cuando vemos, cuando incluso cosas tan culturales, por ejemplo, lo que pasó con Yalitza, ¿no? Yalitza Aparicio, o sea,
no era el si sabía o no actuar, era el no, no debe estar ahí por su color de piel y por su fenotipo. Entonces, justamente... Yo justo en este caso de Yalitza llegué a leer comentarios que decían, pero es que ella no está actuando, ella literalmente está haciendo lo que hace en su vida diaria. Sí. Te lo juro, te lo juro. Y fue como de Dios mío, de verdad hay personas que se atreven a decir ese tipo de comentarios. Al contrario, deberíamos sentirnos orgullosos de que nuestros compatriotas estén triunfando y que les vaya bien y que tengan éxito fuera del país. Más sin en cambio, se atreven a decir, no, es que ni siquiera es actuación, ella está haciendo lo que hace normalmente en su vida diaria. Y es como de, Dios, ahí te das cuenta realmente de que México o de su población disfraza el no somos racistas, pero por abajito sí te pueden tirar un sinfín de comentarios hirientes, que te discriminan obviamente, y sí es algo complicado de aceptar como sociedad, porque no lo aceptamos. No sabemos decir, sí, en México sí existe. Exacto, o igual, ¿no? El ejemplo que fue a un, me parece como una especie de carnaval, no sé muy bien, un festival musical, mejor dicho, Ana Toshuka, es que me cuesta trabajo pronunciarlo, pero es esta rapera multi conocida, ajá, pues, le gritaron cara de nana, que en su país, en Chile, es como un insulto como el semejante de tienes cara de nopal o cosas así, ¿no? Que tratan justamente de seguir en este sentido o en esta lógica de pensamiento, mejor dicho, de por qué eres o por qué tienes rasgos o por qué tienes color o por qué tienes esto o lo otro, eres menos, ¿no? En esta lógica que nos dejó el sistema de castas se abolió hace más de 300.000 años, ¿no? O sea, ahí estaría diciendo un dato erróneo, pero hace tanto que ya dejó de ser colonia México y sigue en esa estructura mental de jerarquizar las personas por su color de piel, ¿no? Y bueno, justamente el FORTS traía a colación esto, ¿no? El módulo de movilidad social intergeneracional que levanta el INEGI presentó que en 2017 información sobre la percepción de movilidad social, es decir, cómo podemos ascender hacia una calidad de vida mucho mejor o si no la hay, ¿no? Por autorreconocimiento de color de piel. Se destaca que el de las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más claras, solo el 10% no tiene algún nivel, perdón, de escolaridad, mientras que la cifra se eleva a 20.2% para las personas que se autoubicaron en las tonalidades de piel más oscuras. Y esto es un dato del 2017, ¿no? Porque si vemos los más recientes, ya no tuve oportunidad de ponerlos aquí, los más recientes, pero justo ahí te das cuenta que no, que el racismo, más que ser un problema social, también es un problema que no solamente se queda en las ideas o se queda en el cómo nos comportamos, que refleja el poder vivir mejor o no vivir mejor, ¿no? Porque la educación, por ejemplo, que es un privilegio, y más la educación media superior o la educación superior, se torna algo inaccesible para las personas que no solamente sufren discriminaciones por ser mujer o otras discriminaciones, ¿no?, de otro tipo, sino que también les atraviesa directamente el que, por ejemplo, no reconozcan que necesitan otro tipo de estructuras o otro tipo de instituciones, ¿no?, a nivel de reglas, ¿no? Por ejemplo, algo que comentábamos, ¿no?, el tema de las lenguas tiene mucho que ver porque justamente la mayoría de los indígenas o de las personas que así se clasifican no pueden acceder a educación media superior o superior porque el examen está en español. Entonces es ahí cuando volteamos y decimos UNAM, UAM, Poli, ¿qué está pasando, no? Se supone que hay un tema de inclusión, ajá, justo, y entonces ¿por qué no haces otros exámenes, no? Igual lo vemos con las personas con capacidades diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un tema que trastoca más allá de algo imaginario, algo que es real y que se lleva vidas, ¿no? Y ahora sí, digamos, el racismo hacia la inversa,
existe, se lo inventaron, ¿Existe? no existe. Spoiler, no, no existe. Porque, como comenzamos viendo, el racismo es algo estructural, histórico, eh, Claro, que no solamente se vuelve de una sola persona que le pasó, que le dijeron y que pasó de ahí, no, sino que vulneró por miles de años, o no miles, sino ya vamos a algo más concreto, ¿no? Décadas, tener a alguien que no se pudiera registrar o llamarse persona, ¿no? Como por ejemplo en Estados que no Unidos, fuera pues sí, considerado como siquiera un individuo, un ciudadano, por el simple hecho de ser de un tipo de piel diferente, exacto, y ¿no? justamente estas personas que utilizan este concepto no se dan cuenta que para hablar de sus discriminaciones, que a lo mejor se han sufrido, eh, utilizan esto para argumentarlo, ¿no? O incluso para describir algo que realmente pues ni siquiera ni discriminación ni racismo, simplemente es porque No, no es tú verdad. tienes privilegio y esta persona no, ¿no? Por ejemplo, si hubiese sido un caso hipotético, ¿no? De que a lo mejor tú solicitaste teniendo este tipo de características de privilegio blanco, hombre rico, etcétera, y otra persona quiso acceder perdón, a la misma beca que tú te postulaste, por ejemplo, pero estaba en situación de grupo vulnerable y etcétera, y dices, es que fue discriminación. Pues no, no, creo que hay que detenernos un poquito más a pensar qué es lo que estamos llamando y cuál es la diferencia de cada uno, más que nada, ¿no? Entonces, De cada uno de los conceptos, claro. justo, entonces no son ataques sistemáticos, o sea, ni tampoco los ha vivido como colectivo, y tampoco, pues obviamente no son históricos. Entonces, esto ahora viene a encajar, o sea, así de sencillo es el racismo al inverso, no existe porque no hay leyes, no hay procedimientos legales, no hay obstáculos para acceder, por ejemplo, a una esfera como el poder político, perdón, o como el poder económico, no hay barreras reales o por ejemplo, un ejemplo muy sencillo para entender esto. Eh, Cuando, por ejemplo, ponen un empleo y ponen presentación, muy buena presentación, etcétera, y van, y más en este ejemplo, se trata de personas que necesitan estudios superiores, a pesar de que una persona que tenga un fenotipo racializado, es decir, que en el imaginario colectivo se hace una con la idea de que es un indígena, con la misma preparación, incluso más, y que sea bastante competente, pero viene, no sé, eh, un chico o una chica incluso también de el, el ITAM, o ya no del ITAM, sino simplemente que sea blanca y que se vea Sí. bien para el puesto, ¿a quién crees que se lo van a dar? Obviamente a la niña de Lisa. Y digo, Exactamente. ahí nos vamos a términos generales también de qué personas estén igual de preparadas. Y también volvemos a temas como incluso también en las mismas mujeres, ¿no? Imagínate ser mujer, ser indígena y estar preparada y no sabes qué, le tengo que dar el puesto al hombre blanco privilegiado que tiene la misma experiencia y las mismas capacidades que tú tienes. Entonces, sí, sí es una situación muy compleja y creo que esto del racismo hacia la inversa también nos trae a pensar y a debatir qué es lo que pensamos de esas personas que se ofenden al decirles white Mexican o white chicken, no sé cuál de los dos conceptos, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esas personas que de verdad se sienten agredidas y discriminadas por este concepto eh, que se les atribuye? Desde un análisis muy personal, creo que sí, yo creo que igual todo tipo de, digamos, de prejuicio sobre alguien es malo, sí, lo entiendo, Sí, claro. eh, pero justamente yo creo que cuando llegan, o al menos
a estos extremos y digo extremos entre muchas, muchas comillas, porque, o sea, realmente que te llamen así no te va a quitar nada más que 1 o 2 minutos de, ay, no, No te han hecho esclavo por 300 años, ni has tenido que luchar toda una vida para obtener lo que tienes hoy en día, ¿sabes? ni te han negado, Sociales, revoluciones, o sea, ¿no? exacto, o sea, ni te han negado, escuela, ni te han negado trabajos, ni te han negado oportunidades de crecimiento, o sea, realmente no. Pero yo considero que creo que es, y esto tiene que ver con esta parte de autoconciencia, ¿no? Y cuando no nos nombramos, y desde el momento que nos nombramos, en el sentido de decir, sí, eh, por ejemplo, en mi caso personal, no soy privilegiada en el sentido de tener ni el cuerpo de los estereotipos patriarcales, ni digamos la posición socioeconómica, pero tengo el privilegio de la educación superior que pude acceder, pública, pero pude acceder. Sí, Y no claro. lo pensamos, y nada más vamos por la vida creyendo que es algo general, que a todo el mundo le va a pasar normalmente, porque pues así es la vida. Entonces Sí, perdemos lo la damos por capacidad. sentado que lo tenemos que tener. Me da a pensar que justamente se pierde ahí la capacidad de empatía con el otro. Porque cuando te ofendes por algo tan mínimo que sabes, o sea, ¿qué te puede ofender que te llamen privilegiado? Si sí lo eres, ¿no? Y si no te Claro, das cuenta de esto, es porque vives realmente ahí y no te mueves y no observas a tu alrededor. Y más allá que otra cosa, no empatizas con el otro, que es ahí cuando se hace realmente, en mi humilde opinión, un humano es humano hasta que aprende a ser empático y solidario con el otro, ¿no? Y en nuestro caso de las mujeres, sorora. Entonces, sí, claro. justamente creo que es un tema, el ofenderse es un tema, a mí me parece, no a lo mejor invalidando sentimientos de nadie, ¿no? Pero a mí me parece algo tonto sobrepensarlo porque justamente, ¿qué te puedo fastidiar de eso? O sea, realmente, más allá de que te lo digan, está bien. Y no es por seguir reproduciendo de que nos tenemos que hacer prejuicios sobre uno u otro, ¿no? Sino es el hecho de que si no te das cuenta tú y sabes, y si te, más que nada, si te molesta más eso que el que estén matando a personas por el simple hecho de su color de piel, ay, cuestionate qué está mal, Sí, sí, o qué estás haciendo, o qué estás creyendo tú que es lo que está bien en este mundo, ¿no? O sea, sí, solamente con eso yo creo que me quedaría. con eso. eh, y bueno, ya llegamos como a la parte un poquito más fugosita, por así decirlo, porque se van concatenando muchas cosas de lo que vamos viendo, ¿no? Eh, ya no retomé hace rato la meritocracia, pero justo aquí sí se va insertando, ¿no? Porque hay frases aquí. ¿No? El pobre es pobre porque quiere, eh, infinidad de ejemplos que no me gusta usarlos porque justamente ya no me gusta reproducirlos, ¿no? Pero pues, sirven de ejemplo Sí, para sí, claro. esto, ¿no? Cuando hablamos de racismo en Latinoamérica, lo tenemos que pensar desde sus raíces. Y la raíz es justamente desde el tema de una colonización en que nos deja un sistema de castas en donde se jerarquiza todo, literal, acceso a la educación, acceso incluso a vivir, acceso a comer, a vivir dignamente, como lo decíamos, eh, por el simple hecho de qué sangre tienes, qué color tienes, hijo de quién eres. Y pues este sistema de castas no solamente representó algo que fue un sistema incluso político, ¿no? Porque recordemos, quien tenía el poder político en la colonia era el peninsular colonizador, ¿no? No ni siquiera el criollo, que digamos, nos hicieron ver como justamente la mezcla, ¿no? Y más Sí, ahorita justo toca eso. Entonces, este sistema se ha preservado como una estructura mental, es decir, se ha instalado como algo normal, que lo vemos, y que justo cuando pasaron coyunturas como la revolución, en donde nos tenemos que enfrentar como mexicanos, por cierto, mi banderita, este, como mexicanos, al cuestionamiento de quiénes somos o qué vamos a hacer como proyecto de nación ya,
sea, ya somos independientes, ya no hay dictador, conformar una nacionalidad que justo trajo esto para acá, el sistema de castas, porque quien hizo la revolución también fue el privilegiado, pero quien luchó fue el que no lo era. Entonces, eso hay que recordarlo y siempre tenerlo presente en estas fechas. Por cierto, que al igual que también pasó en el proceso de independencia, ¿no? O sea, en el proceso de independencia, quien se levanta y quien tenemos como la mayor referencia y quien nos han vendido como el santo padre de la patria, el cura Miguel, pues era un criollo privilegiado, que a pesar de no tener acceso al poder político, que justo es lo que buscaba, sí tenía otros beneficios y otros privilegios, ¿no? Que a lo mejor los que lucharon realmente, literal, en campo, pues no los tenían, ¿no? Pero que les vendió la idea de libertad. Y bueno, volviendo un poco más a Y eso, esto, ese mismo privilegio que él tenía es lo que hace que muchas personas lo sigan y se unan a la lucha, ¿no? Justamente este privilegio del que hablamos. Porque si hubiera sido cualquier persona, a lo mejor y no tiene como la trascendencia o no lo seguirían tanto, pero hablamos de un cura, de una persona blanca. privilegiada, blanca, exacto, entonces pues ahí todavía tiene como más repercusión, más auge a que la gente lo siga y luche junto con él. Y justo, entonces, cuando retornamos a este problema de quiénes somos, entre la misma separación que hubo por los varios proyectos de nación para México, o para que se nazca México, pues justo hubo esta idea que viene abajo, el mestizaje como una idea que va a unificarnos a todos, porque ya todos somos aquí uno solo, cuando la realidad es que no, es que hay diversidad cultural, diversidad Sí, claro. fenotípica. Entonces, y el no respetarla y el no representarla y el invisibilizarla, justamente, pues uno iba a traer beneficios para el poder político porque iba a tratarlos a todos como iguales. Iba a poder omitir lo que era el tema de pensar en cómo solucionar brechas de desigualdad, ¿no? Y esto a lo mejor me estoy aventurando mucho en eso, ¿no? Porque pues, es algo que a lo mejor está mucho más presente esta discusión acá que en esos tiempos. Pero justamente el proyecto de nación que unificaba a todos una sola raza, que justamente vienen en tiempos en donde estaba la supremacía blanca, como con estas lógicas, o sea, y de esta idea muy fuerte que existía, ¿no? En el otro lado del mundo, incluso en América, porque pues allá todavía estaba el tema de la esclavitud, después ya no esclavitud, pero sigue siendo menos, no te Sí. siento cosas tan sencillas como el que yo me siente junto a ti si yo soy blanco, eso no puede ser. Entonces, justamente, ¿no? Y entonces, esta idea de mestizaje da por omitido que, incluso por omitido la tercera raíz de México, que son los afro, ¿no? Justamente no se, casi no se habla, incluso como repetíamos al inicio, ¿no? O sea, hasta apenas el año pasado, el movimiento y la lucha afro-mexiquense ganó el reconocimiento. O sea, pero nadie debería hacer ganar su reconocimiento, porque para Claro. existir nadie tiene que decir tú existes, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que nos dejó este mestizaje místico, este concepto de raza cósmica, que todos somos lo mismo y que somos el mexicano, no el indígena, no el afro, no el asiático, incluso el asiático mexicano, no, somos el mexicano. Y esta idea es justo de la aspiración a una supuesta igualdad de vida, o sea, de cómo vives, ¿sí? Y de lo que todos necesitan, y que sirve mucho claramente para hacer política como tal. Ahora, cuando hablamos en Latinoamérica de racismo y clasismo, son dos cosas que vienen muy, muy pegadas, justo por lo que decíamos al inicio de qué es el racismo, de los imaginarios que se desprenden de ahí o de lo que decimos que son, ¿no? Las personas. La meritocracia, por otro lado, justifica el hecho de que si tú no te esfuerzas, no vas a obtener esto que yo tengo, ¿no? Y esa es la idea detrás de la frase de el pobre es pobre porque quiere, y que la Frase que usen, odio, por cierto. y que la usen, perdón.
No, 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 que es muy estresante escuchar a personas que decir el pobre no es pobre porque quieren, cuando no se dan cuenta de sus condiciones sociales y económicas, que el pobre sí se levanta a las 5 de la mañana para ir al trabajo que le queda 2 horas de su casa, pasa más de 8 horas trabajando, luego te regresas otras 2 horas, para poder llegar a tu casa, dormir 4 horas, 5 horas, pero entonces el pobre es pobre porque quiere, nada más, ¿no? Eh, Y no Justo, reflejan las condiciones deplorables que tienen las personas que no forman parte de un círculo o de un nivel económico privilegiado, ¿no? justo. Entonces, aquí la interacción que tiene el racismo, el clasismo y la meritocracia es que la meritocracia, como en este sentido de vas a obtener en medida de lo que te esfuerces, y el clasismo es que vienen, y el racismo, vienen justo de no tener el mismo suelo parejo para arrancar y para de ahí realmente tener algo después de esforzarse, ¿no? Es decir, ¿cómo le pides a alguien que justo lo que tú comentabas, Pau, o sea, tiene estas condiciones de vida, pero que aparte no puede acceder a cosas tan simples como la educación básica? ¿Por qué? Porque a lo mejor o hay mucha distancia entre las escuelas y las comunidades, o aquí en la ciudad, la violencia intrafamiliar y todos estos que vienen adheridos a el cómo se deja vivir a estos grupos, ¿no? Y entonces justamente cuando pensamos en estas tres cosas, no nos paramos a reflexionar el que hay detrás, ¿no? Que solamente es un tema estructural, que no solamente es un gobierno, ni es este ni es el anterior, es de años, desde que se fundó México, ¿no? O sea, como proyecto, Sí, que se vino con estas lógicas. Entonces, justamente, estos tres son como hermanos en este sentido, bueno, más el racismo y el clasismo, porque de hecho, por eso se dice, la pobreza tiene color de piel, ¿no? Porque tenemos el 70% de indígenas y otras tantos de comunidades afrodescendientes, afro-mexicanos, perdón, viviendo en extrema pobreza. Entonces, justamente son datos que habría que, para el que nos está viendo y si se está cuestionando ahorita, ay, es que que se yo cuestione. alguna vez he dicho que he sufrido racismo a la inversa, deberías cuestionártelo. Claro, claro, claro. Este, y justo, ¿no? Este es el dato. El 70% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza y otro tanto el afrodescendiente en extrema pobreza, Y no ¿no? porque quieran, para que nos vea por ahí, no nada más porque ves, ¿sabes? Y bueno, pasamos entonces a el humor negro como racismo. Un tema que últimamente ha estado como mucho en debate, ¿no? Sí, Veía ahí algún comediante de, oigan, pero es que nosotros crecimos con este humor y en las escuelas se veía y esto y el otro, justamente Tenoch lo decía en esta reunión que hicieron con Zoom, en Zoom también, y que les decía, oye, pero pues tú vas a la escuela, te cultivas, te alimentas de información y te das cuenta que ese tipo de humor para nada era correcto, que las personas de antes no se hayan dado cuenta, no quiere decir que no sea un problema. Justamente yo hablaba con una persona y me decía, es que sabes que no me gusta, que ya ahorita todo lo toman como ofensa. Y yo le decía, es que ¿cómo te atreves a decirme eso? No es que yo lo tome como ofensa o que ahorita seamos, como llaman, la generación de cristal, ¿no? Simplemente que a lo mejor hace años, en primero las mujeres no teníamos ni voz ni voto. Personas como los afrodescendientes, los indígenas, eran vistos como personas que no tenían derecho ni a opinar, ni a decir, ni a nada. Entonces, justamente 30 años después, 40 años después, en los que las mujeres sí tenemos una voz, en el que los afrodescendientes tenemos una voz, en el que los indígenas tenemos una voz, claramente vamos a decir, oigan, nosotros hemos vivido muchísimo tiempo a expensas de sus malos tratos, de su discriminación, y es lógico que vamos a decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta, a mí no me parece que hagan chistecitos y que se disfrace con, ay, usted es humor negro, o ay, es una bromita, es un chistecito nada más, cuando sabemos toda la carga histórica que representa este tipo de chistes y de humor que para nada es gracioso. sí, y justo es, yo creo que justo es ahí iba.
igual a retomar ese ejemplo, ¿no? El debate que hubo con este comediante Chumuel, o como, la verdad como si no recuerdo bien su nombre con exactitud, pero lo que me llamaba la atención de ahí y lo que generó después, incluso tuve oportunidad en ese momento de justamente tomar un curso con Sam, que también es parte del museo, Sí. sobre la historia de la comunidad LGBTIQ. Espero no haberme equivocado, perdón, si me equivoqué. Oh, perdón. Ya trataré de aprenderme, perdón. No, es Eh, LGBTQI más. Ay, sí, perdón. No, no importa, no importa. Pero, y bueno, justamente ahí tuvimos oportunidad de discutirlo y de analizarlo desde el hecho de qué hace que las grandes televisoras y el mundo del entretenimiento en general utilicen formas tan gastadas como la discriminación en general, el racismo, el machismo, la homofobia y todo esto, para seguir haciendo contenido y que creamos que es un humor, ¿no? ¿Qué hace? Y una de las cosas es que veíamos que no hay creadores de contenidos de grupos vulnerables. A lo mucho hay mujeres, y eso pueden ser mujeres privilegiadas, desgraciadamente. Plataformas como Netflix o HBO, que creo que así se llama Amazon Prime, o todas estas plataformas donde se hacen series y contenido de entretenimiento, Disney incluso, ¿no? O sea, obviamente no hay creadores desde los grupos vulnerables, desde las historias que se tienen que contar desde ellas mismas, ¿no? Porque pues sí han hecho, por ejemplo, en temas de la comunidad, han hecho infinidad de series, a lo mejor infinidad de películas, pero realmente una representación sin los prejuicios que vimos arriba que son, o sea, sin estos eh, adhesivos que el imaginario colectivo le da, creo que ahí no hemos visto algo nuevo, ¿no? O sea, hay muchas, mejor dicho, hay pocas producciones que realmente se quitan los estereotipos y realmente hacen algo de calidad, ¿no? Y ahora con el tema de la representación indígena, morena, afrodescendiente, etcétera, ¿no? Porque, ¿qué está pasando, no? Para que cuando llegue no la tomemos como en cuenta desde el tema actoral y desde el tema profesional, ¿no? Que es lo que justo comentábamos con Yalitza. Justamente es porque aquí en México, ¿quién hace la televisión? ¿Quién hace la radio incluso, ¿no? Muy difícil que a estos espacios acceda y es justamente por todo lo que ya vimos, este sistema estructural eh, profundamente racista y discriminatorio en sí, que no acceden justamente a ser creadores de contenido en televisión abierta, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del humor negro y de por qué se sigue reproduciendo en televisión nacional, en horario familiar, ¿no? O sea, que son las 7, 8 de la noche, hoy 2020, pues hablamos porque siguen siendo los mismos hombres con el privilegio de hacer televisión o de referir lo que ya estaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, todavía sale a emisión la hora pico, ¿no? O sea, que está hasta aquí de prejuicio, de discriminación y de machismo, ¿no? O sea, y que justamente refuerza la idea de quien se quedó con esto de la sociedad, de, pues está bien, ¿no? Es normal. Llegamos a esto porque vemos tan normal el racismo, la homofobia, el machismo, etcétera, que el humor solamente es la representación de lo que somos como sociedad, ¿no? Y realmente, por ejemplo, justo en ese debate, el académico, ahorita no me acuerdo realmente su nombre, decía, el humor es la sátira de la realidad, ¿no? El humor nace siendo sátira de juzgar al poder político, de juzgar al opresor, porque es una manera de que el pueblo o de que el oprimido libere tensiones, por así decirlo, ¿no? Y que realmente es así como se tiene que hacer el humor, no realmente revictimizando, no realmente discriminando, etc. Y ejerciendo estas mismas lógicas. Entonces, una vez tuve ahí una discusión en redes sociales, ya sabes que casi no pasa, No se da, pues no pasa. con un amigo que me llamaba a mí la atención porque
si bien él no se autodenominaba parte de algún grupo vulnerable en específico, sí era moreno, ¿no? Y a mí me llamaba la atención de por qué llamas a otros por tus gustos musicales, no sé. Hubo un tiempo en el que los memes, que ahora es otra extensión de la realidad, el espacio virtual, en donde pues, ponían una escala de colores de color piel, ¿no? Que decían, de aquí a aquí, tus gustos son mejores, ¿no? O que hacían esta pretensión de hacer que tus gustos eran mejores. De aquí a acá, tus gustos son pues de pobre o de así, ¿no? O de tal. Entonces, justamente yo me aventaba el tema de, es que veo que tú apoyas mucho el tema de la lucha antirracista en Estados Unidos, pero aquí vienes y sigues ejerciendo pues estas violencias, ¿no? Que a lo mejor pueden ser muy sutiles como lo es un meme, ¿no? Sí. Que ¿qué podría dañar el meme, no? Pero justamente, como también lo decían en ese espacio, el humor y todo lo social va construyendo, no solamente a la sociedad, sino va construyendo a los ciudadanos de esa sociedad, ¿no? Entonces, si tenemos que lo rodeamos no solamente de este humor o de esta normalización de estas violencias, sino aparte también vivimos en un contexto sumamente violento en el que empieza desde la violencia intrafamiliar. ¿Qué vamos a hacer? Un ciudadano que pues dé por hecho que así es como se vive, ¿no? Entonces, justamente, bueno, y cuando yo veía eso, me acerqué igual a investigar sobre qué estaba pasando para que entre los mismos morenos, por ejemplo, o los mismos indígenas, o los mismos afros, se llamen de maneras despectivas y racistas. Y pasaba que no encontré como una respuesta así contundente de esto pasa por esto, pero reflexioné y es justamente el grado de normalización que lo tenemos, que se nos hace completamente normal, a pesar de que a lo mejor lo hemos sufrido desde manera personal, llamarle al otro así, de esa manera despectiva, para poder tener un gramo o sentirnos aceptados por esa zona de privilegio y esa zona de confort en la que, desde donde se dice, ¿no? Entonces, justamente, y ahí es también otro llamado, ¿no? ¿Qué pasa o qué puedo hacer yo cuando es alguien que desde estos grupos vulnerables o desde estas autodenominaciones como indígena, etcétera, me están a mí discriminando, me están haciendo racismo? Pues la única cosa que creo que puede hacerse es, una, detener la violencia, no volverla a que tú me dices, yo te digo. Sí, yo te digo. Por obvio, ¿no? Segunda, quedarte con el cuestionarte de que realmente a lo mejor esta persona no ha tenido el tiempo, no solamente para deconstruir, sino que es una palabra que abarca muchas zonas, no solamente es el tema del machismo, sino construirte en el tema de pensar que hay otras alteridades, ¿no? Hay otros tipos de formas de vida, hay otro tipo de formas de expresarte, y en fin, ¿no? Y saber que si tú no lo haces, con eso creo yo que ya estás contribuyendo un poco más o mucho a la lucha antirracista, ¿no? En términos concretos del tema del racismo, ¿no? Y eso nos queda ya el último apartado. ¿Qué podemos hacer en muchos conflictos? Una, informarse, ¿no? Definitivamente saber qué es el racismo. Aquí lo vemos muy someramente, muy esencialmente, y que a lo mejor, como lo vuelvo a repetir desde un inicio, sí me ha llegado a atravesar, pero no es una experiencia que viva más allá de eso, ¿no? Y que justamente quien te puede dar la mejor definición de racismo es quien lo ha sufrido en carne propia desde las instituciones, por ejemplo, ¿no? O en fin, ¿no? Y justamente hay colectivos, como ya les comentaba, incluso la plataforma desde donde se hizo el debate con este personaje, que se llamaba igual, Racismo MX, ahí igual tienen un decálogo que habla sobre racismo precioso, muy bueno. Incluso también se pueden aventar ese debate porque hacen una muy buena referencia de un libro, que ahorita no tengo a la mano el título, pero es justo de ese mismo autor que es el académico de esa discusión. Se pueden aventar esa charla, aparte de llenarse de información, de escucharse. O sea, algo que creo que en general nos falta como sociedad es el escucha al otro, el empatizar con el otro desde su dolor, no desde lo que
solamente significa y solamente es, ¿no? Porque cuando no empatizamos desde el dolor, o sea, desde ponernos en, así, desde sus zapatos, En sus zapatos. Ajá, Sabemos. justo, de cómo se sienten ellos, por más que los escuchemos, no vamos a entenderlo, no vamos a saber el por qué, ¿no? Algo a lo mejor que se fuera, sale un poco de contexto, por qué las mamás tomaron CNDH, la CNDH o Casa Ocupa, ¿no? Sí, No claro. vamos a saber por qué lo están haciendo, porque hay un dolor detrás, ¿no? Toda persona es ajena hasta que no le pasa, ¿no? Justo, sí. A lo mejor sí, yo no soy, o bueno, por poner un ejemplo, yo soy blanca, privilegiada, pero da la casualidad que el día de mañana me toca enamorarme o tener una pareja que es afrodescendiente, y ahí sí realmente es cuando te vas a dar cuenta lo que esta persona pasa, lo que esta persona vive. Entonces sí, desafortunadamente hasta que tú no estás o no comprendes la situación del de al lado, es que tú no te pones a concientizar, ¿no? Justamente lo que tú dices, ser empático. Y es muy importante de construirse no nada más en un aspecto, sino en muchísimos otros aspectos de la vida. Y tratar de ser mejor persona, porque sonará muy cliché, pero es cierto que el cambio lo hacemos nosotros mismos. Comienza con nosotros mismos, Bueno, ¿no? comienza, claro, con nosotros mismos. Entonces sí son cosas que hay que debatir y hay que concientizar nosotros mismos, ¿no? Para poder ser mejores para la sociedad. Y justo ahí, en ese sentido, creo que viene el último paso, ¿no? Cuando no nos toca esa lucha, porque a lo mejor somos privilegiados, pero ya nos dimos cuenta de nuestro privilegio, ya nos informamos y ya hemos escuchado, ya hemos empatizado y queremos cambiar esa situación, viene la parte del activismo, pero ahí, ojo, uno cuando hace activismo, lo que se procura hacer es que sea desde tu propio sentir. ¿Por qué? La narrativa del activismo se basa sobre las vivencias, sobre el por qué hay que cambiar estas cosas. Entonces, cuando a lo mejor no nos ha tocado vivir, lo que nos queda es apoyar el activismo de quien sí está alzando la voz de ese grupo, ¿no? Darle reposo, apoyarlos si se puede económicamente, y darnos cuenta de que en nuestro propio privilegio hablar de esto, si esto incomoda en casa, es decir, mamá, ya no me digas más que mejore la raza, porque así es Sí, algo que muy comúnmente se escucha en México y en todo Latinoamericano, se escucha eso, o etcétera. Hay que hablarlo, hay que confrontarnos. Justo yo creo que la parte más difícil es cuando lo hacemos con la familia, ¿no? Porque incluso desde cualquier mal social como lo hacemos pensando a lo mejor que papá o mamá o quien nos reciba ese mensaje, pues va a poner dificultades porque así estuvo condicionado a vivir por bastante tiempo. Y entonces, por eso es importante discutirlo desde casa, sí, adelante, igual desde tu privilegio que te rodea, si lo tienes, y si no, y si tú eres quien quieres alzar la voz y quien tú eres parte de ese grupo, o quieres nombrarte de otra manera, etcétera, pero luchar por esto, eh, yo te invitaría, aparte de igual volverte a informar, porque muchas de las veces tenemos prejuicios sobre lo que significa ser activista desde tu sentir, ¿no? ¿Qué significa ser, por ejemplo, en el caso del feminismo, ser una activista feminista, mujer indígena, ¿no? Por ejemplo, pues significa, aparte de que debes de conocer las opresiones que sufren las mujeres, también debes de conocer las opresiones que sufre tu grupo étnico, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente, y llevarlo en conjunto, ¿no? Por eso entonces nace otro tipo de rama del feminismo. Ay, creo que ya me está saliendo, pero bueno, lo que quiero, eh, ay, perdón. Justamente me acuerdo de aquel ejercicio que hicimos hace, yo creo que ya como un año, de las mujeres, que no nada más tienes que luchar por sobrevivir al ser mujer, sino que también súmale que eres indígena o que no sabes hablar español o que tienes alguna discapacidad. Entonces es una bolita de nieve que te va impidiendo desenvolverte como deberías desenvolverte dentro de la sociedad, ¿no? Y son esas cadenas que te impiden avanzar y estar a la par de otras personas.
Entonces sí, justamente lo que estás diciendo me recordó al ejercicio que creo que tú estabas aquella vez, no estoy muy segura, si lo recuerdas, pero sí, justamente es el tema de las mujeres, digo, también es muy importante traerlo a colación, Y ¿no? ya, pues, Esta es una lucha social, hay que hablar de todo, de y todo. pues también algo importante, ¿no? Todas las luchas, desde todas las trincheras, son válidas, solamente hay que conducirlas con respeto, ¿no? Creo que eso es algo que a lo mejor en la comunidad del activismo a veces se pierde de vista, ¿no? Pero en fin, creo que pues agradecerles mucho su atención, su tiempo de escucharme a veces ir para allá, para acá. A ustedes, no sé, un gran espacio que aprecio muchísimo y que espero que sigan creciendo como lo han estado haciendo, que los admiro a cada uno de ustedes muchísimo y que le den mucho amor a Mosip Guame, por favor. No, muchísimas gracias a ti, Dul, por estar con nosotros, por acompañarnos. Sabes que es recíproco, que te queremos, que te admiramos y estamos encantados de que nos hayas acompañado y nos hayas permitido darnos un poco de tu conocimiento. O sea, los afortunados somos nosotros. Y para despedirnos, ya nada más les quiero recordar que, enfatizando en este tema del racismo a la inversa, MOSIP tiene, obviamente, si van y lo siguen en sus páginas, tanto de la delegación como del CEN, MOSIP tiene un video que hicimos recientemente acerca de en México sí pasa, de cómo el racismo sí es evidente en México, sí sucede, justamente cuando las movilizaciones en Estados Unidos salieron a decir un par de personas que desgraciadamente son seguidas por muchísimos niños, adolescentes y que los toman como referentes, que eso es lamentable, salieron a decir, no, es que yo aquí en México ni existe, yo nunca he pasado por eso, porque aquí no se ve, no esto, no lo otro. Y tómala, resulta que sí, que tú a lo mejor porque eres blanco, de ojos azules, privilegiado, no hayas vivido, no quiere decir que no existe. Entonces los invito a quien esté viendo esta entrevista y a quien la vea, que vayan a darse una vuelta por las páginas de Mojit y vayan a ver ese video que está muy, muy, muy interesante. Y que se cuestionen, que si quieren seguir a su ídolo, al actor, al cantante, cuestionense también las acciones que él tiene para con la sociedad, ¿no? Porque a veces está mal idealizar a ciertas personas que te dan de contenido cosas basura, porque no hay otra forma de llamarles cosas basura. O que Entonces no hay realmente que no te tomar. aporta nada, o sea, y que solamente es en la lógica de lo que es normal, pero lo normal para quien no sufre esto, ¿no? Y que nunca ha sufrido algo así. Y pues también, bueno, ahí ya me estoy robando algo de tu tiempo, perdón. No, no, sí, claro, el tiempo es tuyo, el espacio es tuyo, aprovechalo. Pues justamente recordarles, ¿no? En esta esencia del activismo, de alzar la voz, y aunque no se nombren activistas, sus plataformas, así por un seguidor o dos o 1000 que tengan, importan, ¿no? Ahorita en este contexto de la pandemia, que no podemos realmente salir a las calles, a lo mejor como nos gustaría hacerlo a muchos, eh, informen a través de sus plataformas si eso es lo que gustan hacer, si quieren apoyar plataformas de activistas, háganlo, si quieren apoyar proyectos que hablen de esto, háganlo. O sea, que no creo, no hay ninguna forma sí, que desarmen mejor al enemigo, que en este caso es todo este sistema opresor para muchos y muchas, Sí, eh, que el que nosotros tomemos conciencia de dónde estamos, quiénes somos y cómo podemos ayudar, ¿no? Así sea un repost, así sea compartir, así sea donar un peso, así sea donar 1000, o sea, esto vale, ¿no? Y que justo en esa esencia la frase de un abogado que se llamaba Albert Pitt, que dice, lo que yo, bueno, ya no lo recuerdo textualmente, pero justamente va en esa esencia, ¿no? O sea, que lo que yo haga para mí individualmente pero se va. Pero lo que yo hago por los demás permanece y es inmortal, ¿no? Y que justo en esa esencia, no, tal vez no nos va a tocar el cambio a nosotros, sí, ni a los más jóvenes, ¿no? Pero luchamos justamente para que a quien llegue a ese cambio diga, ay, qué buena onda, ¿no? Y bueno, no, muchas gracias por todo. sí, sí, sí. No, justamente ante la frase que tú dices, hay una frase que me gusta mucho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y pues sí,
así es, como personas a lo mejor que tenemos el privilegio de educarnos y de estar ahí en el activismo, pues sí, hay que servir a las personas que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades y posibilidades que nosotros, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Zul, una vez más por habernos acompañado. A los que nos están viendo, los invito a seguir las páginas de MOSIP en Instagram, en Facebook. Yo creo que por alguna parte de aquí vamos a estar tagueando como todas las páginas para que lo sigan. Y pues muchas gracias por estar aquí, por darnos un ratito de tu tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo y pues, que la pasen muy bonito. Gracias, Zul. Nos vemos. Cuídate mucho. Estamos en contacto.